Capítulo 85. La abstinencia en el matrimonio. En mis anteriores reflexiones, analizando el capítulo 7 de la primera carta a los Corintios, he tratado de captar y de comprender las enseñanzas y los consejos que San Pablo le da a los destinatarios de su carta sobre las cuestiones referentes al matrimonio y a la continencia voluntaria, o sea, a la abstención del matrimonio, afirmando que el que elige el matrimonio hace bien, pero el que escoge la virginidad hace mejor. No sé si lo notan, estimados escuchantes, pero el Papa suele repetir una y mil veces lo mismo. No lo hace con el afán de hartar. Yo pienso más bien que lo hace con el afán de grabarlo como un taladro en la cabeza y el corazón de ustedes, porque lo repite 10,000 veces. Continuando con la lectura. El apóstol se refiere a la caducidad del mundo, o sea, a todo lo que es temporal. Es fácil intuir que el motivo de la caducidad y la fugacidad de lo temporal tiene, en este caso, más fuerza que la referencia a la realidad del otro mundo. El apóstol encuentra una cierta dificultad para exponer su pensamiento y, sin embargo, es claro que en la base de la interpretación paulina del tema que significa matrimonio y virginidad, esta se encuentra no solo en la metafísica misma del ser accidental y por consiguiente pasajero, sino también sobre todo en la teología de una gran esperanza, de la que Pablo fue entusiasta y defensor. El destino eterno del hombre no es este mundo, sino el reino de Dios, porque el hombre no debe apegarse demasiado a los bienes del mundo perecedero. También el matrimonio está ligado a la escena de este mundo que pasa, y en esto nos encontramos en cierto sentido muy cerca de la perspectiva abierta por Cristo en su anunciación sobre la resurrección futura, que se encuentra en Mateo 22 del 23 al 32, o en Marcos 12 del 18 al 27, o en Lucas 20 del 27 al 40. Y por eso el cristiano, según las enseñanzas de Pablo, debe vivir el matrimonio desde el punto de vista de su vocación definitiva, y mientras el matrimonio está ligado a la escena de este mundo, bueno, que de hecho pasa, y por lo tanto impone un cierto sentido en necesidad de encerrarse en esa caducidad que es la abstinencia del matrimonio, en cambio está libre y se puede decir de esa necesidad. Precisamente es por esto que el apóstol afirma que cuando ya se está libre de la necesidad del matrimonio por la caducidad del cuerpo o por la abstención del matrimonio, ahí se está libre. Así que sí se puede decir que al estar libre de esa necesidad, precisamente por esto este apóstol afirma que hace mejor el que elige la continencia, y así su argumentación sigue por ese camino, y sin embargo aparece claramente en primer plano, como hemos constatado ya, sobre todo el problema de agradar al Señor y preocuparse de las cosas del Señor. Se puede admitir que las mismas razones valen para lo que el apóstol le aconseja a las mujeres que se han quedado viudas, porque la mujer está ligada por todo el tiempo de la vida a su marido. Pero una vez que el marido se duerme, y nos referimos a dormir en la muerte, ésta queda libre para casarse con quien quiera, pero en el Señor será más feliz si permanece con él, conforme al consejo del apóstol, porque también creo tener yo el Espíritu de Dios. Está en la primera de Corintios 7 del 39 al 40. Así pues, permanezca en la viudez, en lugar de contraer de nuevo matrimonio. Y en lo que descubrimos con una atenta lectura de la carta de los Corintios, especialmente del capítulo 7, aparece todo el realismo de la teología paulina sobre el cuerpo, porque el apóstol en la carta afirma que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en nosotros. Primera de Corintios 6:19. Pero al mismo tiempo es plenamente consciente de la debilidad y de la pecabilidad a la que el hombre está sujeto precisamente a causa de la concupiscencia de la carne. Y sin embargo esta concupiscencia no ofusca en él de ningún modo la realidad del don de Dios, del que participan tanto los que se abstienen del matrimonio como los que tomen mujer o las que tomen marido. En el capítulo 7 de la primera carta a los Corintios encontramos un claro estímulo a la abstención del matrimonio, la convicción de que se hace mejor el que opta por ella, y sin embargo
no encontramos ningún fundamento para considerar a los que son casados como personas carnales y a los que por motivo religioso o motivo personal hayan elegido la continencia espiritual. No encontramos tampoco en ello que sean espirituales, y efectivamente en uno y en otro modo de vida, diríamos hoy en una y en otra vocación, actúa el don de Dios que cada uno recibe, es decir, la gracia, la cual hace que el cuerpo se convierta en el templo del Espíritu Santo y que permanezca como tal, y así en la virginidad, es decir, en la continencia, como también en el matrimonio, si el hombre se mantiene fiel al propio don, y en la conformidad con su estado, o sea, con su propia vocación, no deshonra ese templo del Espíritu Santo que es su cuerpo. En las enseñanzas de Pablo, contenidas sobre todo en el capítulo 7 de la primera carta de los Corintios, no encontramos ninguna premisa para lo que más tarde se va a llamar maniqueísmo. El apóstol es plenamente consciente de que, aunque la continencia por el reino de los cielos sea siempre digna de una recomendación, la gracia, y es decir con esto el don propio de Dios, ayuda también a los esposos en esa convivencia en la cual, según las palabras del Génesis 2:24, ellos se unen tan estrechamente que forman una sola carne. Así pues, esta convivencia carnal está sometida a la potencia del propio don de Dios que cada uno recibe, y el apóstol escribe sobre esto con el mismo realismo que caracteriza toda su argumentación en el capítulo 7 de esta carta, porque el marido otorgue lo que le es debido a su mujer, igualmente la mujer otorgue lo que es debido a su marido, porque la mujer no es dueña de su propio cuerpo, sino el marido, e igualmente el marido no es dueño de su propio cuerpo, sino la mujer. Y se puede decir que estas enunciaciones son un comentario claro por parte del Nuevo Testamento a las palabras del libro del Génesis en 2:24 que yo acabo de recordarles. Sin embargo, los términos usados aquí en particular y las expresiones lo que es debido y no es dueña o dueño no se pueden explicar prescindiendo de la justa dimensión de la alianza matrimonial, como lo traté de aclarar cuando analicé los textos del libro del Génesis. Así también trataré de aclararlo, y voy a procurar hacerlo más ampliamente, aún cuando les hable sacramentalmente de lo que es la sacramentalidad del matrimonio según la carta de los Efesios. Esto está en Efesios 5, 22 y 23. En su momento va a ser necesario volver sobre estas expresiones significativas que del vocabulario de San Pablo han pasado a toda la teología del matrimonio, pero por ahora sigamos fijando la atención en las otras frases del mismo párrafo del capítulo 7 de la primera carta a los Corintios, en el que el apóstol dirige a los esposos las siguientes palabras: no se defrauden el uno al otro, a no ser de común acuerdo por algún tiempo, para darse a la oración y así de nuevo volver a lo mismo, a fin de que no los tiente Satanás en la incontinencia. Y esto se los digo, condescendiendo y no los estoy mandando. Primera de Corintios 7 del 5 al 6. Es un texto que es muy significativo, al que habrá que referirse de nuevo en el contexto de las meditaciones sobre otros temas. En toda su argumentación sobre el matrimonio y la continencia, el apóstol hace como Cristo una clara distinción entre el mandamiento y el consejo evangélicos, y por eso es muy significativo el hecho de que sienta la necesidad de referirse también a la condescendencia como una regla suplementaria, y esto es precisamente sobre todo con una referencia a los esposos y a su recíproca convivencia, porque San Pablo claramente dice que tanto la convivencia conyugal como la voluntaria y la periódica abstención de los esposos debe ser fruto del don de Dios, que es propio de ellos, y que cooperando conscientemente con él, los mismos cónyuges pueden mantener y reforzar ese recíproco vínculo personal, y al mismo tiempo esa dignidad que el hecho de ser los templos del Espíritu Santo que está en ustedes, y esto está en la primera de Corintios 6:19, les confiere a su cuerpo. Parece que la regla paulina de la condescendencia indica la necesidad de tomar en consideración todo lo que de alguna manera corresponde al carácter subjetivo tan diferenciado del hombre y de la mujer. Todo lo que en este aspecto subjetivo es de naturaleza no solo espiritual sino también psicosomática, y toda la riqueza subjetiva del hombre, la cual, entre su naturaleza corporal se expresa en la sensibilidad específica tanto del hombre como de la mujer,
Y todo esto debe permanecer bajo la influencia del don de cada uno, y que cada uno recibe de Dios. Es un don que es propio de cada uno. Y como se ve en el capítulo 7 de la primera carta a los Corintios, San Pablo interpreta las enseñanzas de Cristo sobre la continencia por el reino de los cielos en esa forma tan pastoral que le es característica, acentos naturalmente muy personales. Él interpreta las enseñanzas y lo hace sobre la continencia y sobre la virginidad en la línea paralela a la doctrina sobre matrimonio, conservando el realismo propio de un pastor, y al mismo tiempo los parámetros que encontramos en el Evangelio, en las palabras del mismo Cristo. En la enunciación paulina se encuentra esa fundamental estructura que es cuadro de la doctrina revelada sobre el hombre, que está destinado también con su cuerpo a la vida futura y eterna. Esta estructura que es cuadro constituye la base de todas las enseñanzas evangélicas sobre la continencia por el reino de Dios y que se encuentra en Mateo 19:12. Pero al mismo tiempo en ella se basa también el cumplimiento definitivo, es decir, escatológico, de la doctrina evangélica sobre el matrimonio y se describe en Mateo 22:30 y en Marcos 12:25 y en Lucas 20:36. Estas dos dimensiones de la vocación humana no se oponen entre sí, sino que se complementan, y ambas le dan respuesta plena a uno de los interrogantes fundamentales del hombre, el interrogante sobre el significado del ser en el cuerpo, es decir, sobre el significado de su masculinidad y feminidad, y de ser en el cuerpo como un hombre o como una mujer. Lo que generalmente nosotros llamamos teología de cuerpo aparece como algo verdaderamente fundamental y constitutivo para toda la hermenéutica y antropológica y al mismo tiempo igualmente para la ética y para la teología del ethos humano. Y en cada uno de estos sectores hay que tener muy presentes las palabras de Cristo en las que Él se remite al principio, y esto está en Mateo 19:4, o al corazón, como lugar interior y contemporáneamente histórico, y está en Mateo 5:28, y es contemporáneamente histórico del encuentro con la concupiscencia de la carne, pero hay que tener también bien presentes las palabras con las que Cristo se ha referido a la resurrección, para injertar en el mismo inquieto corazón del hombre las primeras semillas de la respuesta a la interrogante sobre el significado de ser la carne en la perspectiva del otro mundo.